Cada época de la Iglesia es como un nuevo Pentecostés. La nuestra es, según la Evangelii Nuntiandi, un momento privilegiado del Espíritu Santo. Ante una nueva etapa de evangelización, disponemos también de nuevas gracias de Dios, de nuevos signos de la acción del Espíritu Santo. Hay que saber discernir y al que debemos ser fieles. Hoy aparece como un signo de una renovada realidad espiritual y apostólica que tiene como punto de referencia la fidelidad al Cristo que lo puede todo de las bodas de Caná y la fidelidad al joven y a sus necesidades, al matrimonio, a su familia y a sus necesidades. Fidelidad a la que María de Caná fue ejemplar, incomparable y sigue siendo promotora solícita. Padre Héctor Pedro García, 1988. De repente nos encontramos que nosotros teníamos un tesoro y no lo habíamos apreciado, lo teníamos guardado. Cuando fuimos a Brasil, realmente nos dimos cuenta que esa presencia que no teníamos tan clara, o por lo menos yo no la tenía clara, siempre estuvo con nosotros y nos estuvo protegiendo, que es la Virgen de Caná. El padre García me decía, tenemos que tener una imagen, ya que ahora somos el movimiento Evangelio de Caná, tenemos que tener una imagen de la Virgen que nos represente. Siempre me emocionó el amor que él sentía por la Virgen y que lo demostraba a cada rato. Creemos firmemente que la devoción a María de Caná se transmite con la vida. Teníamos solamente la imagen de bronce y necesitábamos muchas más para todas las comunidades, necesitamos 80 imágenes más. Y fue algo muy especial, porque fue un encuentro de nuestra querida Madre de Caná con quien es el sucesor de Pedro. Entramos a la Capilla San Benito, en Río de Janeiro, y ni bien entramos, lo primero que vemos, la imagen de María de Caná. Y era la nuestra, era la misma imagen de acá. La advocación de María de Caná nace en la ciudad de Rosario, República Argentina. Lo que hasta hace unos años considerábamos una advocación particular, privada, de nuestra comunidad, sin buscarlo, sin que sin que nos diéramos cuenta, pasó a ser una devoción que cruzó fronteras, ya no tiene fronteras. Por haber nacido en nuestra ciudad y en nuestro movimiento, no podemos dejar de hacer referencia a nuestro fundador, a la realidad histórica de nuestro país y al surgimiento de esta advocación. El padre García nació el 15 de mayo de 1935. Desde muy pequeño tuvo una gran devoción a la Virgen y una piedad muy manifiesta, a tal punto que su mamá, dicho por él, en algún momento le preguntó si Dios le hablaba. Su mamá no estaba de acuerdo con su vocación sacerdotal, que surgió, la sintió desde muy pequeño, pero un día tuvo un accidente, un simple accidente automovilístico, cruzando la calle. Él lo relata en su diario personal. La mamá, cuando se enteró, le dijo a la Virgen, le prometió a la Virgen que si él se salvaba, pensando que el accidente había sido más grave, que si él se salvaba, le iba a permitir ingresar al seminario. Por eso, el padre García nos decía siempre que su vocación sacerdotal se la debía a la Virgen. Cursó sus estudios en el seminario de Rosario, San Carlos Borromeo. Fue el primer seminarista de la arquidiócesis
en realizar el voto de esclavitud a la Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Consagración que reafirmó permanentemente. Fue ordenado sacerdote el 6 de enero de 1962. Celebró su primera misa el día siguiente en la parroquia, actualmente Basílica San José de la ciudad de Rosario. En 1968 se lo convocó para asesorar un grupo de jóvenes. En esa época era raro que los grupos juveniles fueran mixtos. Él asumió ese riesgo y permanentemente insistía, fomentó en nosotros el amor a la Eucaristía y a la reconciliación. El padre García dedicaba muchísimo tiempo al sacramento de la reconciliación y también a la dirección espiritual, individual y también dirección espiritual de las parejas de novios, esos noviazgos muy jóvenes, recientes. Bien, yo lo conocí al cura García, como le decíamos nosotros, pero en un contacto mucho más terrenal, mucho más social. Yo tenía auto en esa época, por eso me usaba mucho de chofer. Iba a comer también a mi casa. Teníamos una quinta en Alvear, iba a la quinta nuestra, en pleno verano, 40 grados de calor, pero siempre con la sotana puesta. Nunca le sacaba la sotana, pero siempre tuve un contacto mucho más terrenal con él. Yo al padre lo conozco cuando ingreso al movimiento, que era en ese momento los grupos juveniles, y siempre, en general, de los sacerdotes admiro la devoción y el amor que tienen por la Virgen. Pero en él era como mucho más importante ese amor por la Virgen. Él siempre dijo que la Virgen salvó su vocación. O sea, siempre, él en todas las ocasiones, él la ponía como mediadora. Y él nunca se olvidaba de la Virgen. Y el amor que él tenía por la Virgen, yo creo que a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él, un poco nos lo contagió. Desde ese momento dedicó su sacerdocio a los jóvenes y a las familias. Con el paso del tiempo, ese primer grupo fue creciendo hasta que en el año 1979 crea, con la bendición del obispo diocesano, el Movimiento Evangelio de Caná, MEC. La pasión que manifestaba en la celebración de la Eucaristía, la dedicación al sacramento de la reconciliación y a la dirección espiritual de los jóvenes hacía creer en progresión geométrica la cantidad de jóvenes que se acercaban. Su espíritu mariano, su profundo amor a la Virgen, lo llevó a manifestar ese amor permanentemente. Desde el momento en que se hizo cargo de la capellanía del Colegio Virgen del Rosario, lo primero que hizo fue entronizar a la Virgen del Rosario en el colegio. Me gustaría contarles cómo el padre García dejó una impronta muy grande en mí con respecto al amor a la Virgen. De hecho, que cada vez que él hablaba en algún sermón o en algún retiro sobre María, siempre cortaba porque se ponía a llorar y se emocionaba mucho. Pero no era solamente un amor o algo espiritual, sino también él hacía hincapié en que imitemos las virtudes de la Virgen, como por ejemplo la humildad o como por ejemplo su espíritu de servicio. O sea que eran ambas cosas, el amor a la Virgen pero llevado a la práctica. Sobre todo él nos insistía mucho de llevarlo a la vida de familia. Y otra cosa que también me dejó muy grabada en mi corazón es la devoción al rezo del Santo Rosario. Verlo rezar a él el Rosario también era un momento muy especial, ¿no? Y también cómo se preocupaba en que cada misterio del Rosario que íbamos meditando lo hiciésemos muy a conciencia y pensando cómo María hubiese vivido esa etapa, ese momento de la vida de Jesús
Y también nos ayudaba diciendo que en el medio de cada Ave María hiciésemos un alto para repensar en ese misterio que estábamos meditando para hacerlo con mayor profundidad. Su profundo amor a la Virgen lo llevó a querer mostrarla y llevarla a todos lados. Tal es así que en 1977, como asesor de la Pastoral Juvenil, organiza la primera peregrinación a pie a San Lorenzo con la imagen de la Virgen del Rosario. Peregrinación que aún este año se sigue realizando. Y peregrinación que nosotros los seguidores copiamos, y en este momento también se realiza la peregrinación a San Nicolás, copiando este modelo que nos dejó el cura García. Esta primera peregrinación a San Lorenzo era para pedir por las vocaciones sacerdotales, religiosas y consagradas. Mi relación con el padre García comenzó en el movimiento y luego se profundizó cuando él me eligió, me pidió que sea catequista del Colegio Virgen del Rosario, que hacía apenas 1 o 2 años que se llamaba así. Y dentro de mi actividad en el colegio, recuerdo con mucha alegría y con mucha profundidad el mes del Rosario y el mes de María. Lo que más me llamaba la atención era que el padre, antes que comenzara el horario de clases, 7:30, en el horario de entrada, que era alrededor de las 7:20, todo el alumnado en ese mes iba a la capilla y el padre García desde el púlpito, con el micrófono y un libro que es negro, me acuerdo de las tapas negras. Lo que más recuerdo es el mes de María, con las anécdotas, todas relacionadas a santos, a vidas marianas, a los milagros que ocasionaba la devoción a la Virgen, y no volaba realmente una mosca en toda la capilla, y estaba realmente completa. Ese mes del Rosario y el mes de María especialmente, yo hace 34 años que estoy en la escuela, nunca más, desde que el padre García falleció, nunca más se volvió a repetir. Y a mí me dejó una impronta mariana, que ya me la venía dando el testimonio de amor por la Virgen, que siempre lo manifestó, pero es más, yo una época investigué de dónde sacaba esas hermosas anécdotas marianas. Nunca más volvimos a vivirlas. El espíritu mariano que tenía el padre García lo plasmaba fundamentalmente en todas las oraciones que nos escribía. Todos nuestros encuentros, nuestras asambleas, tenían una oración a María. Y se dirigía a María, ocasionalmente a María de Caná, a la Virgen. Nos demostraba su profundo amor con esas oraciones. Todo lo que se escribía en ese tiempo en el movimiento pasaba primero por sus ojos. Y todas las oraciones eran hechas por él. En el año 1980 aparece en nuestra revista Convivamos, que era un medio de comunicación de nuestro movimiento, una oración de Monseñor Pironio, hablando de María de Caná, que obviamente él la había puesto. Y creo que sintió en ese momento el permiso, el imprimatur del cardenal, para poder pensar ya y diseñar en su interior la imagen de Nuestra Señora de las Bodas de Caná. A partir de ese momento, todas las oraciones que se hicieron ya acompañaban el nombre de María, como María de Caná, Nuestra Señora de las Bodas de Caná, María la de Caná de Galilea, todos títulos que referían a uma mesma advocação. Depois do casamento, eu e Fabiana, a gente recebe uma graça muito grande por intercessão de Maria. Um concurso público que eu tinha feito há mais de 3 anos, sou chamado e graças àquela intervenção de Maria,
a gente consegue pagar as dívidas e consegue dar início àquela igreja doméstica que é a nossa família. E começamos a falar para os amigos, cunhados, parentes, para que também rezassem a Nossa Senhora das Bodas de Caná, aquela que cuida das famílias, que cuida do casal. Então, de 2002 a 2005, começam a surgir muitas graças, muitas pessoas que rezam a Nossa Senhora das Bodas de Caná, começam a experimentar a graça de Deus. Testemunhos de gravidez, testemunhos de emprego, testemunhos de conversão. E nós temos a plena convicção de que, se existiam tantos títulos de Maria, por que não invocar Nossa Senhora das Bodas de Caná? E foi assim que a devoção começou, através do nosso casamento e da experiência cotidiana de invocar Maria, aquela que cuida da nossa família. María está desde siempre en nuestras vidas y se acrecentó esa presencia con el Padre García, fundador de nuestro movimiento. Se iba acrecentando en las homilías, en las charlas, en las actividades, pero sobre todo él nos mostraba ese amor con su vida, imitando las virtudes de María. Realmente él se emocionaba hasta las lágrimas cuando hablaba de María. Y eso fue entrando en cada uno de nosotros, que fuimos imitándolo y llevándolo a todas las actividades que hacíamos, inclusive la actividad de la arquidiócesis, que como movimiento encarábamos. Recuerdo las peregrinaciones a San Lorenzo o a San Nicolás, donde siempre el MEC la estaba organizando y llevando, por supuesto, a María en andas. Una en 33 kilómetros, otra en 70 kilómetros. En noviembre del año 1979, el mes en donde en el Colegio Virgen del Rosario el Padre García menciona, adelante de todos desde el escenario, los 3 nombres que le había propuesto al obispo y nos define cuál iba a ser el nombre de nuestro movimiento, Movimiento Evangelio de Caná. Yo, sinceramente, en ese momento, como todas las cosas que uno venía haciendo hasta ese momento, hice un acto de confianza, porque por más de que había escuchado el Evangelio de Caná en muchas oportunidades o demás, no le veía, como defecto profesional, lo digo, la aplicación. Pero ¿qué pasó? Después se fueron dando las cosas y la Virgen de Caná empezó a acompañarnos en jornadas, en retiros, y en el noviazgo, con mi actual esposa nos pusimos de novio en noviembre de ese año también, y nos fuimos dando cuenta de algunas cosas que pasaban y que iban preparándonos para nuestro matrimonio en el año 87, 1987, y que la Virgen de Caná iba estando presente, y fue como ir levantando las expectativas con respecto al Evangelio de las Bodas de Caná, en nuestra ceremonia de casamiento y demás. Eu sou a Fabiana. Nos casamos na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 19 de maio de 2001. E no nosso casamento, nós escolhemos o Evangelho das Bodas de Caná. No final da celebração, nós decidimos fazer uma oração de consagração das nossas vidas a Maria. E nessa consagração, nós entregamos a ela as nossas vidas e pedimos que as águas da dificuldade fossem transformadas no vinho da alegria, no vinho da salvação. E ali, naquele sacramento do matrimônio, iniciou conosco, aqui no Brasil, um caminho lindo de devoção a Nossa Senhora de Caná. Me acuerdo cuando yo ayudaba en la casa del padre, iba los sábados, él siempre se dedicaba mucho tiempo a rezar y preparar sus homilías, porque los sábados preparaba las homilías, rezaba caminando, y bueno, allá por el año 82, a principios del 82, me acuerdo que un día me dijo, vení, dice, yo estoy pensando que tenemos que tener una imagen que nos represente. Y yo estuve viendo entre las imágenes de la Virgen, que bueno, no puede ser una imagen que ella esté con el niño,
Tampoco tiene que ser una imagen que los brazos los tenga juntos sobre el pecho, sino que, bueno, en realidad la imagen que nos representa y que podría servir y que nos podría ayudar tiene que ser la de la medalla milagrosa, que ves, fíjate en esta estampita, la Virgen está, que es la Inmaculada, la Virgen está con los brazos hacia abajo, que es donde salen los rayos de luz. Esos brazos tendrían que estar sobre las tinajas. Y bueno, ahora tengo que ver cómo lo hago, porque bueno, viste, cuando yo tengo una idea y bueno, y con su sonrisa me decía, porque tengo que buscar cómo lo puedo llevar, cómo lo puedo sobrellevar. En el año 1982, un año particularmente difícil para nuestro país, en el contexto de un gobierno muy duro, militar, en el contexto de una guerra, la guerra de las Malvinas, el cura empieza a diseñar la imagen de Nuestra Señora de las Bodas de Caná. Lo hace ayudado por un escultor, Paenza, al que minuciosamente le pidió cada rasgo, cada línea de la imagen, y a partir de esa nació la que hoy conocemos como la primera, la fundadora, la de bronce. Cuando la recibió el primer día, en octubre de ese mismo año, decía, parece de oro. Y le llevó inmediatamente a la letanía Casa de Oro o Casa Resplandeciente. Yo tuve la gracia o la oportunidad de escribir el libro con la vida del Padre García sin haberlo conocido personalmente, y habiendo leído mucho sobre su vida y su pensamiento, infiero el por qué él decide realizar esta imagen de la Virgen de las Bodas de Caná. El Padre García, todos sabemos que era una persona que amaba profundamente a la Virgen. El nombre del movimiento Evangelio de Caná coincide con el momento principal en la vida de Jesús, en el sentido de que él realiza su primer milagro a invitación de la Virgen María. Es María, su madre, quien lo invita a Jesús a realizar este primer milagro, cambiar el agua en vino, hacer una conversión que va a representar para nosotros, los cristianos, una conversión de vida, cambiar nuestra vida para que Jesús pueda actuar en ella. En esta imagen de la Virgen de las Bodas de Caná se produce una fusión entre lo que es la Virgen de la Inmaculada Concepción, que se aparece un 27 de noviembre bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. No es coincidencia que ese es el día, un 27 de noviembre de 1979, cuando el movimiento Evangelio de Caná se funda oficialmente o es considerado oficialmente como movimiento. Entonces, en esta imagen el Padre García fusiona la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se encuentra con sus manos extendidas, de las cuales salen los rayos que representan las gracias que ella prometió otorgar cuando alguien la invocara, pero en esta imagen de las bodas de Caná, la Virgen lo que nos presenta son las tinajas, que van a representar el momento en el cual María le pide a su hijo que realice este primer milagro, y lo realiza justamente en las bodas de Caná, que es la celebración del sacramento del matrimonio. Como el movimiento que el Padre García funda es un movimiento orientado para jóvenes que alcancen la santidad basada en la práctica de los sacramentos, y el matrimonio es el primer sacramento que da origen a la familia, pienso que el Padre García se inspiró en esta idea, y por eso es que quiso plasmar la presencia de María con las tinajas para recordarnos a todos nosotros, los que pertenecemos a este movimiento Evangelio de Caná, que Jesús es quien va a venir a nuestro encuentro y va a convertirnos en personas que tengan la fortaleza para luchar por su propia santidad. Con Marcela estamos
ya hacía 3 años que estábamos casados, teníamos 2 hijos, una venía en camino, y estábamos como responsables de la asamblea, de la 5ª asamblea de movimiento, y el padre García nos propone que cada comunidad, él le gustaría que tuviera una imagen de María. No existía la imagen de María de Caná, solamente existía la de bronce que había hecho hacer él y que había sido bendecida en el año 82. Entonces, bueno, misión difícil, pero no imposible. Fuimos al Carmelo, de aquí de Rosario, y le propusimos esta idea a las hermanas de crear la imagen de María de Caná en base a la foto que llevábamos de esta primera imagen de bronce. Cuando le dijimos que necesitábamos 80, se asustaron las hermanas. Faltaban 6 meses todavía. Pero bueno, había que hacer los moldes y todo, pero tomaron el desafío, hicieron los moldes. Para nosotras fue motivo de gozo profundo. La tengo impresa en la memoria. Es imborrable, pues emanaba de ella una devoción serena y bellísima, dentro de unos rasgos sencillísimos. Lo bello en la imagen era la posición de brazos extendidos, ocultos en el manto, tan sencillamente logrado, y las manos muy cerca del cuerpo, con las palmas extendidas, indicando el motivo que llamase a prestar atención como a lo más importante. La belleza de la imagen de la revista que nos proporcionó el MEC era la de ella, sencilla, transparente, la del vaso espiritual que comunica al Hijo. La sencillez de la imagen la sentíamos hermosa para plasmar en cerámica, propia de un artista que con poco logra expresar máximos. Muchas hermanas estaban encargadas de cargar los moldes y una vez fraguadas las figuras, darles el acabado final para la cocción. Fue mucha la demanda del MEC, por lo que fue necesario en el año 1990 hacer algunos más. Y al tiempito ya teníamos la primera imagen en crudo y se la llevamos al padre. Recuerdo la sorpresa y el agrado de él porque, bueno, la figura realmente era muy bonita y él destacaba la delicadeza de los rasgos, ¿no? Bueno, las hermanas se pusieron a hacer, se venía el tiempo de la asamblea, que era en agosto, y veíamos que las hermanas nos iban entregando a contagotas. Pero bueno, llegaron, recuerdo el día que se comenzaba la asamblea, entregaron las últimas, y lo que no me olvido más es que ellas dijeron gracias, porque para nosotros ha sido un jubileo hacer estas 80 imágenes. Esas imágenes fueron bendecidas en agosto del año 86 en la asamblea, en la misa de clausura por Monseñor López, obispo de ese momento. Y recuerdo hoy todavía esa imagen de todas las vírgenes en el altar, Monseñor bendiciendo las imágenes y el cura García parado al costado con sus ojos llenos de lágrimas, porque bueno, se había plasmado lo que él quería, que cada comunidad tuviera María de Caná en medio de ella. En 1986, con la intervención de las hermanas carmelitas, se realizan 80 imágenes, como las que tengo aquí, la blanca, que es un momento diferente a cómo la imaginó a la primera. La primera es una imagen gloriosa, una imagen con las manos sobre las tinajas, con la aureola de la gloria. La segunda, la que mandó a hacer a las hermanitas carmelitas, es una imagen oferente, donde está ofreciendo al mundo el agua ya convertida en vino, o también está ofreciéndole o pidiéndole a Jesús, nunca lo sabremos cuál fue su intención, pero de cualquier manera, la que se hizo peregrina, la que se hizo popular, la que caminó y estuvo en cada boda desde el año 86 a la fecha, la que
fue reproducida hace 2 años con 200 imágenes peregrinas que salieron a caminar en la que muchas de ellas ni siquiera tenemos idea por dónde están. Ahora sabemos, y es una particularidad de estas imágenes, cuando uno llega a una casa y la ve, no está entronizada en un lugar alto, no, está entronizada en un lugar cercano, un lugar donde es tocada, la mayoría están sucias, la mayoría los toman los chicos, muchas veces se rompen, muchas veces se caen, pero es una particularidad de esta advocación. Es muy cercana, es muy para abrazar, tiene muchas lágrimas cada imagen, porque justamente está tan cerca de nosotros que la podemos tocar, abrazar, pedir em cada momento. Para minha surpresa, alguns daqueles jovens que fizeram missão ao final da Crisma e se crismaram, decidiram permanecer no projeto missionário. E assim deu início a essa grande obra de Deus. No dia 6 de janeiro de 2010, pedimos ao Padre Jorge autorização para celebrar no Brasil a primeira missa em honra a Nossa Senhora de Caná. O jovem Lennon preparou uma pequena imagem feita à mão de Nossa Senhora de Caná. E para fazer a pequena imagem, nós usamos uma foto da internet do movimento Evangelho de Caná, onde tinha a imagem da Virgem de Caná, num website pouco divulgado, mas era a única referência que nós tínhamos. E graças àquela foto, que parecia branca, meio rosada, ali o jovem Lennon e sua namorada, Tágata, fizeram a imagem manual, amadora, mas foi essa pequena imagem que o Padre Jorge abençoou e dedicou à missa do dia 6 de janeiro de 2010, 6 de janeiro, dia de Nossa Senhora de Caná. Para nós que participamos daquela missa, éramos apenas 3, eu, Lennon e Tágata. Foi uma grande alegria ver que concretamente Nossa Senhora de Caná virava uma realidade no Brasil e no Rio de Janeiro. No ano de 2009, tive a oportunidade de conhecer Nossa Senhora de Caná e no ano seguinte fizemos uma missa, tivemos a oportunidade, através do Padre Jorge, de fazer uma missa em honra a Nossa Senhora de Caná. E para essa missa eu confeccionei essa imagem de Nossa Senhora de Caná. Quando essa imagem foi confeccionada, foi através de uma foto do site do MEC, do Movimento Evangelho de Caná. Aqui no Brasil não tínhamos uma referência para fazer essa imagem, que a gente considera a primeira, que fizemos aqui de forma amadora. Depois fizemos uma que consideramos a primeira. Nossa Senhora de Caná tem feito parte da minha vida e da minha família até hoje. 2010, um ano de muitas missões. E ao final de 2010, os jovens do projeto resolvem fazer uma surpresa. Mandam fazer esta linda imagem, a imagem oficial de Nossa Senhora de Caná. Uma imagem de 70 centímetros. O artesão que fez essa imagem, ele não disse que não percebeu e não foi sua intenção, mas esta imagem retrata perfeitamente a dinâmica desse evangelho. De um lado, tem o rosto apreensivo, como que esperando que o seu filho realize o milagre. E do outro lado, um sorriso de confiança, na certeza de que a sua oração, a sua intercessão foi atendida. Esta imagem é única, é a imagem oficial de Nossa Senhora de Caná do Brasil. Em 6 de janeiro de 2011, fizemos uma grande festa e no dia 12 de janeiro de 2011, o então arcebispo de Niterói, Dom Alano Pena, foi visitar Bacaxá, conhecer os jovens do projeto, o testemunho
de cada um deles, as missões, e ele abençoou a imagem, abençoou a devoção para o Brasil e disse que nós, enquanto comunidade, continuássemos, porque o nosso projeto não era nosso, mas era de Deus. Mesmo com dificuldades e perseguições, éramos todos muito jovens, que continuássemos, porque a devoção a Nossa Senhora de Caná no Brasil era algo muito valioso para ajudar as famílias que passam por necessidade. As palavras de Dom Alano até hoje motivam e alegram o nosso coração. O rosa da imagem, no início achávamos que a imagem da Argentina era um pouco rosa, depois vimos que não, mas Dom Alano disse: permaneçam com o rosa, porque o rosa é a cor da alegria. A igreja usa o rosa na Quaresma e na Páscoa, em domingos específicos, para dizer da alegre esperança do Cristo que vai chegar. Então essa é a imagem de Nossa Senhora de Caná do Brasil. Ela que está aqui na capela, no Penha Shopping, no Rio de Janeiro, dedicada a ela. Meu nome é Elton Cardias, eu faço esculturas em argila. Fui procurado um tempo atrás por um amigo que me pediu para fazer uma escultura. Foi onde entrou a Nossa Senhora de Caná, que eu não conhecia. A gente fez a imagem através de uma foto, pegar os melhores detalhes assim da imagem. E nós achávamos até que o manto era rosa, né? Tons sobre tons de rosa, né? E a gente chegou a imagem assim final em cima disso aí, achando que era rosa. Para mim foi até uma alegria saber que foi uma das primeiras imagens aqui no Brasil, de Nossa Senhora de Caná. Fiquei muito feliz de ter feito essa imagem, assim, participado dessa história. E eu também não conhecia, não sabia da história dela. Eu acho que ficou um resultado legal, ficou uma imagem que agradou e que consegui transmitir aquilo assim, o que eles esperavam. Vamos a dar la explicación teológica de la imagen de Nuestra Señora de Caná. Necesitamos detenernos en los elementos constitutivos de la primera imagen de María de Caná, diseñada por inspiración del Padre García, que la distingue de las demás, aunque no las invalida, ya que también ellas contaron con su aprobación y bendición episcopal. Esto nos permitirá profundizar en nuestra espiritualidad de Caná. Vamos a ver 4 elementos. El primero, las tinajas de Caná. Las 2 tinajas, dicho por el mismo Padre García, representan a los novios, al novio y a la novia, o al esposo y a la esposa. El segundo elemento es la aureola de color oro, en la imagen de bronce. A María se la define como reina, la reina adornada con el oro de Ofir. El Padre García fue un profundo conocedor de la espiritualidad del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Guiñón de Montfort. Tanto el color bronce como la aureola indican realeza. La realeza en María está ligada a su santidad. Esta imagen no retrata a María en Caná, sino que retrata a María de Caná ya glorificada. Recordemos que Caná es una epifanía, una manifestación de la gloria de Dios, y que el Padre García sabía y defendía, bajo el lema María, Epifanía de Cristo. Tercer elemento, la mirada de María de Caná. María no está mirando hacia adelante, sino que está mirando hacia abajo. Está mirando hacia las tinajas. Generalmente asociamos la imagen de Nuestra Señora de Caná al momento que ella se dirige a Jesús y dice: no tienen vino. Este momento no puede ser representado por la presentación de las tinajas, porque María, al decir eso a Jesús, no sabía que él se serviría de las tinajas de piedra usadas en el rito de purificación. Por lo tanto, el momento que María de Caná mira a las tinajas es posterior a la orden de Jesús a los sirvientes. En este sentido, María de Caná está mirando hacia las tinajas, hacia los novios, los esposos, y lo hace en actitud
orante. El cuarto elemento, las manos de María de Caná. No parece una imposición de manos en el sentido de retratar el momento de realización del milagro. Eso no tendría fundamentación bíblica ni teológica, pues quien realiza el milagro es Cristo. Jesús ya había manifestado su palabra, los sirvientes ya habían llenado las tinajas. Solemos pensar que la intervención de María se dio solo en el momento de contar lo que estaba pasando. Las manos de María sobre las tinajas indican un momento de bendición, de invocación de gracias sobre los esposos y también de protección, ya que de alguna manera los cubre con sus manos. Las tinajas son ofrecidas, se presentan en oración. María ofrece al matrimonio, a la familia, ora por ellos, los une y los protege. Contar una hermosa historia, anécdota en mi vida. En el año 95 tuve la gracia de estar con el cardenal Eduardo Pironio, hoy siervo de Dios. Cuando me encontré con él, le conté que yo era asesor del movimiento Evangelio de Caná y le decía: cardenal, nosotros tenemos como oración de nuestro movimiento la oración que usted le compuso a la Virgen de Caná. Y el cardenal me dice: no, no me digas eso, porque esa oración yo la hice, te cuento, casaba a unos chicos una noche y no tenía que regalarles. Y entonces me puse a escribir algo y en ese momento me inspiré en María de Caná. Pensaba, ¿no?, en todo lo que María había hecho por esos novios, por esos esposos. Y le regalé esa oración. No me digas que ustedes hacen esa oración. Digo, sí, la venimos haciendo desde siempre. Nuestro fundador hizo esta oración. Bueno, mira, te voy a decir algo entonces. Es una responsabilidad enorme. Decirle a todos los chicos que se están preparando para ese sacramento maravilloso del matrimonio, que ya desde el noviazgo comiencen a invocar a la Virgen de Caná. A los chicos que se están casando, que tengan un amor muy grande por la Virgen de Caná. Y a todos los matrimonios, que invoquen siempre a María de Caná. La relación que tenía el cardenal Pironio con la Virgen era de fe y de afecto. Y esa misma relación es la que tenía el padre García con la Virgen María. Una relación de fe y afecto. El padre Héctor seguía mucho al cardenal Pironio. De hecho, hay muchos libros que escribió el cardenal y que el padre Héctor conservaba y que tenía subrayado y demás. Y entre ellos, bueno, de allí sacó esa hermosa oración a María de Caná. Em 2008, eu e Fabiana vamos morar na região dos Lagos do Rio de Janeiro, em Bacaxá, Saquarema, e recebemos uma grande tarefa, uma missão, que foi coordenar o curso da Crisma da paróquia Santo Antônio em Bacaxá. E eu fiz com muita alegria, pois já tinha coordenado aqui no Rio de Janeiro. E ao final desse curso, eu pedi ao Padre Jorge, autorização para implantar o projeto missionário Bodas de Caná. Levei os jovens da Crisma para 2 finais de semana de missão nas periferias rurais, lugares onde a igreja pouco chegava. Lembro perfeitamente de Mombaça, o primeiro lugar, a primeira casa, o primeiro dia de missão. E como foi maravilhoso perceber que ali, em Mombaça, numa área rural, à beira da lagoa, nascia a comunidade Servos de Caná através desse simples e inspirado projeto. E com o projeto, a devoção a Nossa Senhora de Caná finalmente chegava em cada casa visitada. Certamente, outubro de 2009 foi para nós um mês de muitas graças. O que falar de Nossa Senhora em minha vida? Nossa Senhora em minha vida apareceu quando eu mais precisei. Me encontraram derrotada no chão e
eu me levantei. Veio um vinho novo, minha água escura, barrenta, se transformou numa água pura. Estou sendo dócil agora, porque antes eu não conseguia ser dócil. Hoje eu estou sendo dócil através de Nossa Senhora. Veio em minha vida para me transformar e para que eu possa também, através dela, transformar minha família, meus filhos, meu marido, meus irmãos e até amigos. Na primeira vez que eu conheci Nossa Senhora de Caná, foi na minha casa, visitar. Gostei muito, E gostaria de falar para vocês que Nossa Senhora de Caná para mim é a mãe, toda Nossa Senhora para mim é a mãe. E hoje eu me sinto muito feliz na presença de Nossa Senhora. Eu pedi tanto a ela aqui nessas orações e ela me ouviu minhas necessidades, ela fez por mim prodígio melhor e graças a Deus eu estou alcançando graça realizada na minha vida. En nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos un altar hogar, donde está María, por supuesto, presente, en el centro de la casa. Un altar muy chiquito, donde está Jesús, donde está María, donde hay muchos rosarios. Y recuerdo que las nenas ponían las cosas más importantes entre las tinajas. Por ejemplo, la tarjeta de primera comunión, por ejemplo, los boletines de la escuela. Más adelante pusieron las invitaciones a sus casamientos. Ahora nosotros ponemos la foto de nuestros nietos, de nuestras nietas y las estampas de bautismo de nuestras nietas. O sea, ella es el centro de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Y qué es para nosotros llenar las tinajas? Bueno, es todo el esfuerzo que podemos hacer, es todo el dolor que podemos tener, es las cosas de cada día, el trabajo, las alegrías, las tristezas, todos ponemos en esas tinajas. ¿Por qué? Porque queremos ser obedientes a María de llenar las tinajas hasta el borde. ¿Por qué? Porque el Señor convierte todo ese esfuerzo, ese dolor, esas alegrías en gracia. Lo convierte en el buen vino de Caná. Eu tive a graça de ter um encontro pessoal com Jesus no final da Crisma, em 2008, onde Nossa Senhora ela me chamou para poder levar o amor de Deus às famílias através da meditação do Evangelho das Bodas de Caná. E desde então Nossa Senhora ela faz parte da minha vida como mãe, ela me ensina cada dia a estar atenta às faltas e às necessidades. Nossa Senhora é aquela que veio para a minha vida para me fazer enxergar dentro de mim a vontade de Deus. Em 2015, nós conhecemos Nossa Senhora de Caná. Quando ela foi na nossa casa, nós estávamos passando por uma grande tribulação, o nosso casamento estava praticamente acabado. Como nós sempre fomos devotos de Nossa Senhora, nós aceitamos com muita esperança aquele dia. Eu principalmente, estava com muita esperança que Nossa Senhora fosse lá em casa para resgatar a nossa vida. Transformou a nossa água, que estava completamente lameada, completamente suja, num vinho melhor. Acho que a Nossa Senhora veio nos visitar para nos mostrar que nem tudo é como a gente quer. E hoje, graças a Deus e a Nossa Senhora, nosso casamento está restaurado, nossa vida mudou da água para o vinho, literalmente. Aí passamos a visitar as pessoas também que estão precisando. A gente faz isso com muito amor. E o que não deixou a gente separar foi a gente sentar, conversar e ter essa mãe aqui cobrindo a gente com o manto rosa dela, fazendo a gente abrir o nosso coração. E a gente sempre muito agradecido, Com certeza. ¿Qué significa para nosotros María de Caná? Ella siempre estuvo presente en nuestra vida, en nuestro hogar, en todos los acontecimientos. Recuerdo cuando nos pusimos de novio, nos consagramos a María en el camarín de la Virgen. Y después, en el momento del casamiento, cuando hicimos la invitación para nuestro casamiento, pusimos en la tarjeta la frase: fue invitado Jesús a unas bodas con María y los discípulos. Porque nosotros también queremos invitar a Jesús, que hicimos en aquel momento, y queremos que esté siempre presente Jesús y María en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Y en la ceremonia del casamiento habíamos elegido el Evangelio de las Bodas de Caná, que el padre García leyó y comentó. Después, muchos años después, con el casamiento de nuestras 3 hijas, también con misa, ellas eligieron
el mismo Evangelio. Y nosotros como familia, a cada pareja le regalamos una imagen de María de Caná y la Biblia, que el padre Pablo Lazarte bendijo para que tuvieran cada una en su hogar. De este modo, en las 4 ceremonias de matrimonio se vivieron los carismas del MEC: mariano, eucarístico y comunitario. Mariano, con la presencia de María de Caná. Eucarístico, se celebró la misa y estaba presente Jesús Eucaristía. Y comunitario, porque estaba presente el movimiento, acompañando la felicidad de los novios. Por eso creemos firmemente que la devoción a María de Caná se transmite con la vida. Na primeira vez que eu conheci Nossa Senhora de Caná, foi muito bom. Tudo iniciou aqui com Nossa Senhora de Caná, né? E eu também aprendi a rezar e a ver, né, esse milagre de Jesus por intercessão de Nossa Senhora, que agora todas as vezes quando eu vou oferecer meu terço, as minhas orações, eu sempre peço, né, que Nossa Senhora, assim, como Nossa Senhora intercedeu, né, por aquele primeiro milagre, né, que ela continua a ser, claro, sempre, em todos os nossos milagres, tem a intercessão de Nossa Senhora. A intercessão de Nossa Senhora na nossa vida é muito importante. Eu estou aqui para falar sobre essa inspiração maravilhosa que é da oração do texto de Caná de Nossa Senhora. Eu pedi para Nossa Senhora que me ensinasse a orar para que o Sérgio de Caná crescesse. Na medida que eu fui rezando o terço, cada momento eu fui refletindo, e de repente me deu aquela vontade de escrever. E na medida que eu fui rezando, eu fui escrevendo. Olhei a oração e essa oração era a oração de que estava precisando, que não tinha. E fiquei com esse papelzinho no meu bolso desde julho, agosto, setembro, outubro. Está aqui a oração, eu vou até ler, porque foi assim, quando terminou, eu fui ler, né? Nossa Senhora de Caná, Mãe da Divina Misericórdia, ensinai-lhes a falar do amor de Deus, ensinai-lhes a confiar sempre no Senhor, ensinai-lhes a fazer tudo o que Jesus nos disser, ensinai-lhes a orar para que Jesus transforme nossas vidas, ensinai-lhes a falar da vida nova, da alegria e da graça que Deus nos dá a cada instante. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que sempre precisamos de vós. Bueno, yo lo que puedo contarles es que el Padre García lo que dejó en mí es el amor a María, el rezo del rosario lo aprendí junto a él, el rezo de las letanías, que era algo que no se acostumbraba mucho, y él nos enseñó a rezar las letanías siempre, y el rosario empezó a ser parte de mi oración diaria, gracias a él. Y con respecto a María de Caná, no tengo así un día en particular que diga a partir de ahí empecé a tener la devoción marcada de María de Caná. Sí, uno lo iba viviendo, lo iba mamando y él de alguna manera lo transmitía permanentemente porque con mi actual esposo, que nos casamos en el año 1987, años antes, siendo novios, después de una jornada, hicimos una oración entre los dos para rezar que iba a ser la oración de nuestro noviazgo. Y en esa oración, que aún la tenemos, aparece María de Caná, aparecen las tinajas y aparece el haced lo que Él os diga. Así que tal vez no incorporamos la devoción como para transmitirla, pero de alguna manera sí la empezamos a vivir sin darnos cuenta, digamos. Meu nome é Francimara. Há 5 anos eu tive a oportunidade de ter uma grande conversão numa das primeiras missões que foram feitas onde eu moro, que era a visitação com o terço da Nossa Senhora de Caná nas casas. E aí, através desse terço, eu vim a conhecer a comunidade e desde o primeiro momento me identifiquei tanto com as missões como com a pregação do Evangelho de São João, que fez uma grande transformação na minha vida e ainda é uma grande transformação na minha vida e na vida da minha família. E esse caminhar trouxe até a mim uma conversão profunda junto à Igreja Católica, uma experiência de perseverança, de fé e de muito amor. E a comunidade mora dentro do meu coração, dentro do coração da minha família. E nós temos essa novena que se realiza todo mês nas casas, né? Uma continuidade da missão da comunidade. E eu me sinto parte dela porque para mim foi como uma salvação
da minha espiritualidade, da minha vida pessoal e da minha vida em família. A procissão foi, acho que milagre dentro da Mombaça, que nunca tinha havido uma procissão aqui. Eu sempre fui devota de Nossa Senhora e ela já me fez muitos milagres na minha vida. Con los jóvenes del movimiento y de la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Después, el anhelo de todos los jóvenes era de encontrarlo al Papa Benedicto y estar con él un poco más cerca en Italia. Y fue allí que viajamos hasta Castel Gandolfo para estar en una de las grandes audiencias de los miércoles que él tenía. Tuvimos la gracia de estar allí cerquita y ese día le entregamos al Papa una imagen de la Virgen de Caná con nuestro escudito que tiene, por supuesto, la imagen de María y la tinaja de Caná. Al Papa le impresionó mucho esta imagen, no la conocía, le llamó muchísimo la atención y nos hizo un agradecimiento muy especial y aún hoy los chicos recuerdan ese momento con una gran emoción. Y a mí me cuesta hoy contener las lágrimas y la emoción porque fue un momento muy especial y fue un acercamiento particular de nosotros hacia el Papa, pero fundamentalmente de esa imagen tan querida por nosotros a quien es el sucesor de Pedro. Todo o tempo que eu tive dentro da igreja, eu nunca tinha conhecido essa devoção. Apesar de conhecer o Evangelho das Bodas de Caná, existia a devoção de Nossa Senhora de Caná em outros locais do mundo. Uma seta sempre apontada para o lado da Argentina. Já é uma devoção muito mais antiga, através do padre Héctor Garcia. No dia 20/7, se não me falha a memória, a gente teve a oportunidade de receber esses irmãos da Argentina. Um encontro sensacional, porque a gente estava encontrando jovens, assim, católicos, alegres, felizes. E uma das coisas que me chamaram muita atenção nessa devoção era a parte da apresentação, né? Como ela fez no Evangelho das Bodas de Caná. Ao contrário de diversas devoções, a gente vê o pedido, né, que a gente seja atendido da nossa falta especificamente. O que eu encontrei nesse momento foi uma apresentação dos problemas, né, deixando muito claro que ela somente apresentava a Deus e Deus tomava as ações que assim ele entendesse ser melhor para nós. Tuvo muchas bendiciones porque se me abrió una fuente de trabajo que no es para ser rico, pero bueno, entre la armonía y de altibajo de la familia siempre estamos juntos, estamos unidos siempre con la hermana, los hijos, los sobrinos y nada, muy bendecida que ella llegó a nuestro hogar. Yo cuando llegó acá, que yo estaba sin trabajo, que le pedí yo, cuando la trajo mi vieja, y le daba besos. Le daba besos a la virgencita y pude conseguir el trabajo. Me pude sentir bien con mi familia, mis hijos, mis tíos, todo. Estamos tranquilos. Estoy más tranquilo. Y ahora le voy a volver a pedir de vuelta. Por un trabajo, pero la virgencita, sentirme bien. Sara le pedía, siempre rezaba. Y yo también, cuando llegué la virgencita a mi casa también me levantaba porque yo estaba sin trabajo, también me tiraba a la cama a llorar, me iba a dar una crisis. Hasta que un día agarré que no podía estar así. Entonces, ¿qué hacía? Le prendía una vela a la virgencita y como que me daba energía para hacer las cosas en mi casa. Y Zaira me retaba, me decía, vos tenés que rezarle o prender una velita. También no me sale de rezar porque yo soy dura para rezar. Pero siempre le prendía una velita y estaba tranquila. Y me ayudaba un montón la virgencita. Y bueno, hemos dejado una estampita, no sé cómo es que la habíamos hecho, y bueno, teníamos un familiar de la abuela que estaba muy jodida y bueno, gracias a la imagen de la Virgen de Caná se ha recuperado, anda lo más bien ahora, puede andar bien y bueno, entonces le han pedido si podemos llevar una imagen para allá, donde bueno, tuvimos la suerte de llevarla a Goya Corriente y ya está bendiciéndola al abuelo y a la gente que estaba enferma y bueno, muy agradecido por la imagen de la Virgen Caná. La Virgen da emoción, porque uno por ahí le pide con fe, porque yo por ahí cuando
le daba un beso y le digo, cuidame mis hijos, cuidé alrededor de la casa y le prendía una vela y me iba a dormir. Y ella escucha. Y yo creo que siempre en la casa siempre hay cosas, hay trabas, hay enojo, hay rabia, pero siempre hay bendición, siempre tenemos bendición. Así que yo estoy muy agradecida porque estábamos atrás y adelantamos la casa, es una bendición, es mucha fe y el sacrificio también, porque todo eso es alrededor de... Hay que tener mucha fe. Em 2012, Rio de Janeiro. Nossa primeira missão numa favela do Rio de Janeiro, chamada Parque Everest, com a bênção do cardeal Dom Orani. Em 2013, janeiro, inauguramos a nossa casa de missão aqui no Rio de Janeiro. E é uma alegria para nós estarmos nesta arquidiocese, onde desenvolvemos, desde então, o nosso trabalho missionário. Em 2013, acontece a Jornada Mundial da Juventude. E é nesse encontro que o MEC e a comunidade Servos de Caná celebram a beleza da devoção. No dia 24 de julho de 2013, acontece o encontro histórico, onde a imagem do MEC da Argentina e a imagem do Brasil, a imagem rosa, se encontram. E eu ganho de presente algo que vai mudar para sempre a minha história, a história da minha família e da comunidade, que é o livro sobre a vida do padre Héctor Garcia, aquele que deu início à devoção na década de 80. E justamente lendo essa história e conhecendo a beleza dessa espiritualidade, é que hoje a comunidade Servos de Caná é uma comunidade que pertence ao movimento Evangelho de Caná, a primeira comunidade internacional desse movimento. A jornada foi um tempo de graça, o tempo do Papa Francisco que ainda estamos vivendo. E eu tenho certeza que o que começou em 2013 ainda está só no início. En oportunidad del Mundial 2014, que se juega acá en Brasil, nuestro país hermano, que tuvimos la suerte de viajar con mi señora a ver la semifinal, cuando vamos a la final, trasladamos a Río de Janeiro. Yo soy recontra futbolero, por eso fuimos para allá, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Vinicius y Fabiana, los fundadores de la comunidad Siervos de Caná. Cuando le empezamos a contar que lo conocía el padre García y que tenía trato personal con él, vi que se emocionaba mucho realmente y no entendía mucho por qué. Cuando nos cuentan el sentimiento de él y de ellos para con el padre García, yo no lo podía creer. El día que estamos, el domingo, el mismo día de la final, el domingo a la mañana, que conocemos la capilla que tenían ellos ahí, que le había donado el arzobispado, donde iban a hacer el centro de evangelización, donde le iban a poner el segundo piso el nombre del padre Héctor García, o el padre Héctor, como le dicen ellos allá, que bueno, yo no lo podía creer, estaba exhausto realmente, ¿no? Pero cuando después nos hacen pasar a mi señora y a mí para contar algo del MEC, cuando yo comento que lo conocía al padre García, que estaba con él, que iba a comer, que él venía a mi casa, veía la gente que estaba ahí escuchándonos a nosotros y realmente lloraban todos de emoción, una cosa que para mí, yo también me emocioné mucho porque no lo podía creer, era algo impensado para nosotros desde acá, que el cura García era nuestro, que las bodas de Caná eran nuestras y nada más, que no lo podíamos compartir porque era como que éramos los únicos, encontrar a otra gente que compartía lo mismo, era realmente algo increíble. Cuando llegamos a la capilla de San Benito allá y vemos que lo que nos sorprende, la imagen de María de Caná con las dos tinajas, y era la imagen nuestra, un poco más grande, con otro color rosa, pero era la imagen nuestra, y ahí tomamos conciencia. El MEC no somos nosotros, no estamos solos en el mundo, que es lo que creíamos nosotros, que las bodas de Caná, la advocación a María de Caná era solamente nuestra. No, ahí nos dimos cuenta que había otra gente que la quería tanto o mucho más que nosotros, que realmente había otra gente en el mundo con otro idioma, con la misma imagen pero de otra forma,
Y a partir de ahí ya nos dimos cuenta que esto nos sobrepasaba totalmente. ¿Por qué? Porque Vinicius también nos contó de otras bodas de Caná, de otras María de Caná en otras partes del mundo, en España, en Dallas, en Estados Unidos. Entonces esto nos sorprendió mucho y es más, lo que pensábamos con mi señora que el padre García seguramente anduvo sembrando desde el cielo semillitas de María de Caná por todos lados. Y ellos las recogieron y mucho más que nosotros tal vez, ¿no es cierto? Que ellos nos volvieron a mostrar a nosotros lo que era María de Caná. Em 2015, tivemos a alegria de visitar Rosário, fomos muito bem acolhidos pelo MEC lá em Rosário e nasceu uma inspiração de reunirmos as expressões de Caná ao redor do mundo. E assim foi, em janeiro de 2017, aqui no Rio, com a bênção do nosso cardeal, aconteceu o primeiro encontro internacional de Caná. Quando fomos a Rosário, João Batista era um bebê e ano passado, no encontro internacional, muitas crianças e muitas famílias estiveram aqui presentes, jovens, não só do MEC, do Brasil, das Servos de Caná, também de Campos do Jordão, de Belo Horizonte, da família de Caná e até do Peru, a comunidade Bodas de Caná do Peru. Foi uma grande festa dessa espiritualidade e dessa devoção iniciada pelo Cura Garcia. E nós temos a certeza de que estamos apenas no início, porque esta espiritualidade e a devoção à Nossa Senhora de Caná é para a família o vinho melhor que Deus reservó. Cuando se produjo el encuentro en Brasil, en enero del 2017, un año antes, yo recuerdo charlas que teníamos con Coco, Jorgelini, con el padre Pablo, y yo era el primero que decía que no quería ir, que me parecía que iba a ser un calor bárbaro, que iba a ser insoportable, que me iba a agradar. Bueno, finalmente terminé yendo. Y recuerdo un momento donde tuvimos que definir la compra de los pasajes y me llamó Nilda con Coco y Jorgelina. Y yo le dije, miren, yo la verdad no sé, pero siento que tengo que ir. Y esa fue, digamos, una decisión que no puedo atribuirla a la razón, sino que coincido que fue la voluntad de Dios que me llevó junto con toda esa gente que estuvo a ese lugar. Y ahí se produjo algo indescriptible desde todo punto de vista. Primero la presencia de la Virgen María en las otras personas que estaban con nosotros. Y fue un rebobinar la historia, por eso puse el punto en el año 1979, en el mes de noviembre, donde se empezaron a conjugar recuerdos, emociones, vivencias, y lo que uno consideraba que había estado ausente en esa línea de tiempo o que no lo había descubierto, empezó a aparecer como que siempre estuvo presente, pero que uno estaba protegido por esa imagen, por esa idea, que era la Virgen María, pero que nos acompañaba bajo la advocación de Nuestra Señora de Caná, la cual no teníamos ni siquiera en cuenta, por lo menos yo. En julio de 2014 fuimos a Brasil al Mundial y allí nos encontramos, lo conocimos a Vinicius y a Fabiana, su esposa. Y bueno, nos empezaron a hablar del padre García. Yo casi no lo conocí, pero al escuchar la casi devoción que tenían por el padre García, realmente nos produjo un sentimiento de decir, ¿por qué acá? Realmente el espíritu del Padre estaba ahí. Y nos mostraron un terreno donde iban a construir un centro de evangelización. Y al segundo piso le iban a poner el nombre Padre Héctor García. En la Capilla María de Caná, que está en el shopping da Peña, en Río de Janeiro, a los pies de María, de la imagen de María, hay una frase que dice: Salve a Inmaculada, Virgen de Caná, Mãe de Jesús, Salvador dos hombres. Mucha gente que entra le dice a Vinicius, Virgen está mal escrita, en portugués es con M al final. Y él le dice, no, Virgen con N, porque así la pronunciaba el padre Héctor García. Depois de tantos testemunhos, tantas graças, nós começamos a pensar, talvez fosse o tempo de transformar essa devoção inicial
numa realidade concreta para as famílias. Deus nos inspira o Terço de Caná, que hoje chamamos de Rosário de Caná, que é a meditação do Evangelho de Caná em 5 momentos de reflexão. A presença de Jesus e Maria, a falta do vinho, a intervenção, fazei o que ele vos disser, a transformação da água em vinho e o vinho melhor no último momento. A gente começa a divulgar esse terço, a rezar nas casas de amigos e mostrar a sacerdotes, a lideranças da igreja, para que esse projeto pudesse acontecer. Em 2007, surge o documento de Aparecida. A igreja convoca todos para que vivam o discipulado e a missão. Naquele momento, a gente teve certeza de que aquela inspiração do projeto missionário era de Deus. Era a igreja falando para nós que precisávamos sair e levar esse evangelho até as famílias. Vinicius nos contó sobre el Rosario de Caná. El Rosario de Caná es la meditación profunda del Evangelio de las bodas de Caná, en 5 misterios, en 5 momentos. Se reza un Padre Nuestro, 6 Ave Marías por cada tinaja del Evangelio de Caná y un Gloria. Es la meditación profunda del segundo misterio luminoso, el Evangelio de las bodas de Caná. Se trata de una devoción bíblica, por lo tanto, el título de María de Caná, de Nuestra Señora de las Bodas de Caná, Virgen de Caná, trae la fuerza de la palabra de Dios. Sabemos por San Pablo que la palabra de Dios tiene el poder de entrar profundamente en nosotros, en nuestro interior y traer salvación, vida y vida en abundancia. Es un pozo sin fin, donde siempre que arrojamos nuestro balde encontramos agua. Siempre que vamos hasta la fuente del Evangelio de las bodas de Caná, encontramos a María de Caná. Esto es en el versículo 1, María de Caná, la Madre de Jesús. Es un episodio tan importante para el misterio de la salvación que San Juan Pablo II lo eleva a la categoría de misterio luminoso del Santo Rosario en el 2002. Sabemos que cada título de María guarda un misterio, una fuerza, un poder. Por tanto, el poder de la invocación a la Virgen de Caná es el poder de la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado. El poder de María de Caná es justamente por ser la Madre de Jesús, que manifiesta su gloria en Caná. Dios no hace distinción entre sus hijos, por lo tanto, no dejará de ayudar a los matrimonios y a las familias de todos los tiempos. Esta es precisamente la fuerza de esta devoción, es la fuerza de la Biblia, pues los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es una devoción cristocéntrica, recomendada por San Juan Pablo II. Cristocéntrica porque la frase «hagan lo que Él os diga» es el centro del Evangelio de Caná. Este Evangelio, que es considerado como un compendio del mensaje de Juan el Evangelista. Por lo tanto, hagan lo que Él les diga, es el punto central de este mensaje. San Juan Pablo II, en su carta apostólica de 1985, por ocasión del Año Internacional de la Juventud, y hablando precisamente a los jóvenes, les dice lo siguiente: y rezando así en la gran comunidad de los jóvenes de toda la Iglesia y de todas las iglesias, tenemos ante nosotros a María, que acompaña a Cristo en el comienzo de su misión entre los hombres. Es María, la de Caná de Galilea, la que intercede por los jóvenes, por los recién casados, cuando en el banquete de bodas falta el vino para los invitados. Entonces la Madre de Cristo dirige a los hombres presentes allí para servir durante el banquete estas palabras: haced
lo que Él os diga. Él, Cristo. Yo repito estas palabras de la Madre de Dios y la dirijo a vosotros, jóvenes, a cada uno, a cada una. Haced lo que Cristo os diga. Se trata de una devoción litúrgica. En el año 1987, la Santa Sede publicó el leccionario y misal con las lecturas y oraciones de las misas de María. Uno de esos títulos es justamente el de la Bienaventurada Virgen María de Caná, cuya celebración está prevista para el día 6 de enero. 6 de enero es el día de Nuestra Señora de las Bodas de Caná. Las bodas de Caná, juntamente con el bautismo de Jesús y la llegada de los reyes, componen el misterio de la Epifanía. Es un tesoro porque se trata de una devoción mundial inspirada y sustentada por el Espíritu de Dios. Es un hecho constatado que en diversas partes del mundo el Espíritu Santo suscitó, post-Concilio Vaticano II, un interés creciente por Caná, por la espiritualidad de Caná, como si Caná tuviese algo muy importante para decir en nuestros días. Podemos citar la Parroquia María de Caná de San Isidro, Buenos Aires, la Parroquia Santa María de Caná de Portezuelo de Alarcón, Madrid, el Convento de Notre Dame de Caná de Truzat en Francia, Portugal, Perú, Brasil, tanto en Belo Horizonte con la Asociación Familia de Caná como en Campos de Jordão y en Río de Janeiro, Saquarema, la Congregación de Religiosas Discípulas de Boda de Caná de San Pablo, Brasil, en Colombia, Barranquilla y Guayaquil, Boston, Estados Unidos, entre otros. Seguramente debe haber muchas más que no conocemos. Se trata de una devoción que nos enseña la pedagogía del esfuerzo personal. Cargar las tinajas exige de nosotros un compromiso con la vida, con las personas, con la Iglesia, con Cristo, que nos ordena muchas veces que hagamos cosas aparentemente sin sentido, pues el primer milagro es nuestra transformación interior. Son nuestras aguas que precisan ser transformadas. María de Caná nos enseña a obedecer. Ella es nuestra madre y maestra. Por eso que en la oración a Nuestra Señora de Caná pedimos 5 veces: enséñanos, 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 enséñanos. La devoción a María de Caná nos revela el secreto de la mediación maternal de María. En las bodas de Caná, ante la falta de vino, María, la madre del Hijo de Dios, Jesús, no le pide nada. Tenía el derecho de pedir, pues el propio Jesús dice: pide y recibiréis. Pero ella no pide, simplemente cuenta a Jesús lo que está aconteciendo. Presenta nuestras necesidades. María en Caná no utiliza su derecho materno a pedir a su hijo. Por el contrario, parece contentarse en presentar la situación de transmitir a los sirvientes su consejo, de seguir todas las orientaciones que él dice. Esa postura de María revela un gesto profundo de sumisión de amor a su hijo, por lo cual, entregando a él los méritos de su maternidad, se coloca en posición de sierva, de esclava. Ella se toma pendiente del querer de su hijo. Así como Jesús vivió su kenosis y sumisión al Padre, que le otorgó el poder y la gloria, así su madre vivió en una actitud de profunda sumisión y reverencia a la voluntad divina de su Hijo, siendo también recompensada con la gloria del cielo. Santo Tomás de Aquino decía que la gracia es el inicio de la gloria. El Evangelio de Caná se inicia con la presencia de María de Caná, y esto es una gracia. Y termina: manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La gracia de la devoción a María de Caná nos conduce a una manifestación,
Por eso es Epifanía, de la gloria de Dios. No debemos tener miedo en recurrir a María. Como nos decía el Padre García, cuando nosotros decimos María, ella dice Jesús. Donde está María, nunca puede estar ausente su Hijo.